Estamos continuando en el libro de Apocalipsis. Es el capítulo 15 que vamos a leer y a tratar hoy en día. Este es un excelente capítulo, es un capítulo corto. Rápidamente tengamos en mente el panorama de todo el libro de Apocalipsis. Es muy importante que tengamos un panorama de cada libro que leamos, que entendamos cómo está organizado. La palabra Biblia viene de la palabra griega biblios, que significa librería o libro de libros. Cuando nosotros levantamos nuestra Biblia, no estamos levantando un libro, estamos levantando una librería de libros. Nuestra Biblia protestante tiene 66 libros. Creo que la Iglesia Católica tiene 72, quizás 73 libros. La Biblia más antigua del mundo, la de Etiopía, tiene 81 o 83 libros. Es importante que entendamos de que estos son libros. Y todos estos libros están conectados con un mensaje. Y es importante entender esto. Es importante tenerlos en contexto. Les dije la vez pasada, el contexto de los escritores de la Biblia es toda la Biblia. Así que todos los libros en la Biblia están conectados a todos los libros en la Biblia. Todos están haciendo referencias a otros libros. Generalmente todos están haciendo referencia a los primeros 6 libros de la Biblia. ¿Sí saben cuál es el libro más antiguo de la Biblia? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Apocalipsis. No es Apocalipsis. El más viejo. El más viejito de todos los libros. Más viejo que Éxodo. Es más viejo que posiblemente Moisés. Más viejo que Génesis. ¿Deuteronomios? Más viejo que Deuteronomio. Comienza con la J. Más viejo que Jueces. El libro de Job. El libro de Job es el libro más antiguo, más viejo de todas las escrituras. ¿Por qué les digo esto? Porque en el libro de Job somos introducidos hablaba con el hermano Espinosa esta semana, somos introducidos al concilio divino de Dios. Al abrir el libro, miramos que Dios está en su mesa redonda en el mundo celestial. Está Satanás, están otros seres espirituales, y en la tierra, en la creación, está Job y su esposa y sus hijos y los habitantes de la tierra. Entonces, somos introducidos en el libro más antiguo de la Biblia a la dimensión espiritual y a la dimensión de la materia o de la creación. Somos introducidos al sufrimiento, sí. Es porque en ese libro, como se dice, estaba Dios, estaba en toda la corte celestial, y ahí todavía estaba Satanás, todavía sí. No había sido arrojado a la tierra. ¿Eso nos quiere decir? No, lo que estoy tratando de decir es de que el libro nos introduce al concepto de la corte divina, la mesa redonda de Dios, de que hay 2 dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material. Es el libro más antiguo, así que cuando leemos el libro de Génesis, ya el lector que lee el libro de Génesis debe de saber el libro de Job. Es el orden. No se olvida uno del libro de Job. Cuando llegamos a Génesis 1:28, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién está hablando Dios? Si leemos el libro de Job, ya sabemos de que está hablando con su mesa directiva en la mesa espiritual. ¿Me explico? Es el trasfondo, es el contexto. Cada libro que uno va leyendo hay que traerlo. Así trabaja la mente de los escritores. El libro de Job, el libro de Levíticos, ya está en el libro de Génesis. Ya el libro de Génesis entra a Éxodo, hay que traer 3 libros. El libro de Números hay que traer 4 libros. Y así sucesivamente. Hay que traer todos los libros que fueron escritos por Moisés, por Job, por los escritores de los reyes,
por los profetas mayores y menores, hay que traerlos todos, porque los escritores de la Biblia, conforme iban siendo inspirados por Dios, están haciendo referencias y alusiones y están hasta citando a otros libros. Así que todo está conectado. Todo es repetición. Es repetición y repetición y repetición y repetición. Así que estamos llegando aquí al último libro de nuestra Biblia, el libro de Apocalipsis. Así que imagínense usted cuánta repetición hay en este libro. Creo que hay más de 800 alusiones a lo que llamamos el Antiguo Testamento en este libro. Hay más de 400 referencias al libro a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y es importante todo esto. Hay que aprender a leer y a entender cómo lo leían y entendían los judíos del primer siglo. Juan, que escribió este libro, es un judío del primer siglo que caminó con Jesucristo. Así que es como cuando uno lee un libro, uno llega al capítulo 3, pero cuando llega al capítulo 3, uno trae el capítulo 1 y el capítulo 2 como contexto, como referencia. Lo mismo aquí, estamos trayendo todos los libros al libro de Apocalipsis. Quizás por eso la hermana dijo el viernes pasado, como va un poquito rápido. Claro, estamos hablando de algo que se escribió en miles, tomó miles de años para escribir. Si Moisés estuvo vivo 2000 años antes de Jesucristo, de que este libro fue escrito, las referencias del libro de Apocalipsis abarcan más de 2000 años. Sí. ¿Por qué nuestra Biblia le dice la Biblia protestante? La Biblia, le llaman la Biblia protestante porque la Biblia que nosotros cargamos es la Biblia que Martín Lutero, que fue un sacerdote de la Iglesia Católica y protestó su famoso 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Él era un sacerdote católico y él estudió la Biblia y dijo, lo que dice la Biblia no lo estamos haciendo nosotros. Escribió 95 cosas y protestó, las puso en las puertas de la Iglesia Católica, y algunos dicen que quería comenzar algo nuevo, otros dicen que no, que simplemente quería reforma. Eso comenzó a protestar. Comenzaron los creyentes de la Iglesia Católica, que creo que fue en el siglo XVI, hermanos míos, por ahí, siglo XVI, comenzaron a protestar. Hubieron católicos dentro de la Iglesia Romana Católica que protestaron en contra de la Iglesia Católica tradicional, y se abrió una rama, un montón de gente salió de la Iglesia Católica, y eventualmente Martín Lutero y otros protestantes decidieron de que había libros en la Biblia Católica Romana que ellos en su criterio personal no consideraban inspirados, y los sacaron de la Biblia. Sí, los libros apócrifos. Que significa ocultos. Pero esa era la opinión de ellos, esa no era la opinión de Jesús, esa no era la opinión por más de mil años. Y entonces la Biblia que ha llegado a nosotros es esa Biblia, es esta Biblia que llamamos protestante. Sí, se explique eso. Pero la Biblia en sí fue formada por la Iglesia Romana Católica, de todos los manuscritos que la Iglesia Católica decidió de que eran inspirados por Dios, que son como 72 o 73 libros aproximadamente. Ahora, la Iglesia Católica no interpreta la Biblia solamente con la Biblia, sino que usan la interpretación del Papa, los papas. Creo que es el término correcto. Sí. La Iglesia Católica se rige por el catecismo de la Iglesia, el catecismo. Ellos usan las tradiciones que ellos mismos han desarrollado y la aplican a la Biblia y sacan la fe católica, poniendo al Papa como la máxima autoridad. Sí me estoy tratando de explicar un poquito. Pero cuando Jesucristo y sus discípulos caminaban en el primer siglo, no había Papa, no había Iglesia Católica, no había protestantes, no había Biblia, eran manuscritos, eran libros escritos en el pellejo de los animales,
como el etíope del libro de Hechos de los Apóstoles. Y los apóstoles de Jesús eran sus discípulos que escribieron todo lo que observaron y escucharon y lo pasaron y lo copiaron, y así fue por más de 200, 300 años. Creo que hay arriba de 20,000 copias. Sí, no sé si tenía la mano. Un poquito de historia, y es importante porque para entender lo que la Biblia nos está diciendo hay que regresar 2000 años atrás y leer la Biblia, tratar de leer la Biblia como Jesucristo la leyó, y eso no lo puede hacer cualquier persona. Eso toma esfuerzo, empeño, dinero, estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que estamos aquí. Cuando uno hace eso y conecta eso, la Biblia nos habla y entendemos el mensaje. Pero hay que tener eso en mente. La orden de nuestra Biblia protestante fue formada, creo que por la Iglesia Católica, no estoy muy seguro, y estaba formulada en una orden de que es difícil de entender. Y eso lo hizo la tradición católica adrede para que nadie pudiera entender lo que ellos estaban hablando. Por eso las misas originalmente eran en latín, porque el hombre común no entendía latín. No sabía leer el hombre común, no sabía escribir el hombre común. Así que cuando la Biblia se comenzó a publicar, la gente se comenzó a dar cuenta, Martín Lutero, lo que están diciendo y lo que dice el libro no es lo mismo. Y hubo esa protesta. Libro de Apocalipsis, tenemos los primeros 3 capítulos de las 7 iglesias, una reintroducción de Jesús, capítulo 4 y capítulo 5, creo que son la clave para entender la mayoría del libro o el pensamiento de Juan. Miramos que está Juan en una dimensión y oye una voz y lo llama a subir a una dimensión más alta. Personalmente yo me acuerdo del libro de Job en esos capítulo 4 y capítulo 5, porque Job habla del concilio divino en el mundo espiritual y habla de Job y su familia en la tierra. Son 2 niveles, 2 dimensiones, y miramos esto en el capítulo 4 y 5. Del capítulo 6 al 16, que abarcan 10 capítulos aproximadamente, miramos 7 sellos, y el hermano Espinosa explicó eso. Del capítulo 8 al capítulo 11 miramos 7 trompetas. El hermano nos explicó también el capítulo 12, el capítulo 14, miramos 7 charolas que contienen la ira de Dios, y hoy vamos a hablar del capítulo 15. ¿Cómo? Cálices, perdón, 7 cálices. Miramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales, 7 cálices, donde se encuentra la ira de Dios. Y miramos el número 7, que ya deberíamos de saber de que es el número de Dios, es el número perfecto, que significa en el pensamiento hebreo algo completo de lo que Dios está haciendo. Capítulo 17, capítulo 20, miramos la caída de Babilonia. Expliqué un poquito por qué Babilonia es el enfoque de los discípulos de Jesús y de Jesucristo mismo, y muchos escritores en la Biblia. Capítulo 19-20 miramos la batalla final del bien y el mal, y el capítulo 21-22 miramos el matrimonio del cielo y la tierra. Escuché a una persona decir que el libro de Apocalipsis es la historia de una boda hebrea, donde la novia es introducida y luego el novio viene por su novia. El novio viene siendo Jesucristo, la novia viene siendo las congregaciones, los personajes que han sido mantenidos fiel, que no han manchado su vestimenta en el lenguaje bíblico, que se han mantenido vestidos de blanco, que han guardado los mandamientos, etc. Y vienen el novio y toma a su novio y entran a las bodas del Cordero en este libro, que si usted estudia la Biblia, las bodas del Cordero van a ser en la fiesta de los tabernáculos, que viene siendo por el mes en nuestro calendario, octubre aproximadamente, para que tengan una idea. Aquí miramos una foto un poquito artística de lo que se está
mirando en el cielo en los capítulos que estamos cubriendo. Aquí miramos una imagen formada por el AI del capítulo 12, 13 y 14 de lo que vio Juan, ya lo cubrimos. Y es importante esta imagen porque es un episodio de lo que vio. Todo el libro es la visión de Jesús, pero hay diferentes episodios en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Y si no entendemos dónde está Juan, porque él se está moviendo en todo el libro, a veces está en la tierra, a veces está en el cielo, y él mismo lo dice, pero hay que poner cuidado en lo que él está diciendo. En el cielo él mira estas cosas, y estas cosas hablan del pasado, la mujer con la serpiente, perdón, con el dragón, las bestias, el presente, el futuro, de cómo la mies está ya lista y los obreros son pocos, y el Mesías ha venido para cortar, para traer obreros a su mies, porque la cosecha, es tiempo de cosechar, que son las almas. Aquí hay otra foto del Mesías en el capítulo 14. Vamos a entrar rápidamente al capítulo 15, que no es muy largo. Apocalipsis, capítulo 5. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis ya? ¿Poquito? Es importante leerlo antes de venir y leerlo después de venir, para que no se le olvide lo que aprendió. Y capítulo 15 dice: y vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si alguien puede leer el capítulo, el versos 5, para yo poder arreglar esto. Could you read, continue reading from verse 5? ¿Alguien puede leer el capítulo 15 del 5 en adelante en voz alta? Aquí está el micrófono si lo necesitan. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ok, so vamos a comenzar. Dice el verso 1: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en medio se consumía la ira de Dios. So, ¿dónde estaba Juan? Juan se encuentra, ¿dónde? Está en el cielo. ¿Qué acaba de mirar Juan? A 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras,
visto la mujer con el dragón, anteriormente había visto la bestia en el mar, que le dio autoridad a la bestia en la tierra, que marcó la señal de la bestia sobre ciertos personajes en la tierra, y acababa de ver al Mesías venir y mirar la cosecha del trigo que ya estaba lista. Y el Mesías tenía en su mano, no sé cómo le llaman en español, es una herramienta para cortar la siega, no saben cómo se llama, alagudo, ¿sí se llama? Se lo muestro. ¿Cómo le llaman a eso? Esta herramienta que está aquí. Mira. ¿Cómo se llama esta herramienta? En español. ¿Cómo le llaman? Hoz. Bueno, Juan mira al Mesías que tiene una hoz porque está cortando el trigo. Todo esto acaba de mirar Juan, y luego él mira en el cielo otra señal, algo más. Está mirando a 7 ángeles que tienen 7 plagas. ¿Dónde usted ha mirado esto? Porque todo es repetición, todo es una referencia a algo que ya ocurrió y que está volviendo a ocurrir. Porque en el pensamiento hebreo todo es un ciclo. El pasado es el futuro y el futuro es el presente. ¿Dónde usted ha mirado esto? Si usted estudia las Escrituras continuamente, usted se dará cuenta que estas son las 7 plagas que cayeron sobre Egipto. Perdón, que son parte de las 7, son parte de las plagas que cayeron sobre la nación de Egipto. Cayeron 10 plagas, pero estas son una referencia a aquellas plagas. ¿Para qué fueron usadas las 10 plagas en el libro de Éxodo? Fueron usadas como juicio ¿contra quién? Contra Egipto. Ezequiel le llama a Egipto el gran dragón. ¿Se acuerdan? Se lo mostré. En el cielo Egipto es un dragón. En Egipto la tierra es como usted y yo, con Faraón, como usted y yo los conocemos. Así que ¿qué está mirando Juan? Juan está mirando de que Dios está trayendo por medio de estos seres espirituales, están ellos viniendo del frente de él en el cielo y están trayendo el juicio de Dios contra una nación, están trayendo el juicio de Dios contra un pueblo que ha sido rebelde ¿a quién han sido rebeldes? ¿Contra quién se revela la ira de Dios? ¿Contra los que aman a Dios? ¿Contra quién se revela la ira de Dios? El juicio de Dios. Los que no aceptan a su palabra, los que no quieren practicar su palabra, los que ignoran su palabra, los que no les importa. Contra eso se revela la ira de Dios. Así de que, ¿qué estamos mirando aquí? Juan está mirando a estos ángeles salir del tabernáculo celestial y traen estas charolas, copas, gracias, con las plagas, y de la misma forma que Egipto fue juzgado con Dios, Dios va a juzgar a un grupo de gente, quizás una nación, quizás un imperio, quizás un grupo de personas. Eso es lo que está describiendo el verso 1, pero él no lo está mirando en la tierra, él lo está mirando en el cielo, está mirando, porque en el pensamiento de los escritores bíblicos, ¿cuáles de los dos mundos piensan ustedes que es el verdadero? ¿El espiritual o el material? Así que lo que sucede allá afecta a lo que pasa aquí, y lo que pasa aquí afecta a lo que pasa allá. Esa es la historia de Jacob en el libro de Génesis. Y cuando Jacob tuvo ese sueño y que miró que subía una escalera al cielo y ángeles subían y ángeles bajaban, ¿sí se acuerdan de ese episodio? Ese es el propósito de esa historia, de mostrarnos de que lo que sucede abajo sucede arriba, y lo que sucede arriba sucede abajo. Verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Dónde hemos escuchado eso?
¿Dónde hemos visto un mar de vidrio mezclado con fuego? ¿En qué libro? ¿En qué libro de la Biblia hemos visto eso? ¿Alguien? ¿Está cerca del libro de Daniel? Isaías o Ezequiel. En el libro de Ezequiel, él describe el mismo lenguaje, él miró las mismas cosas que estaban delante del trono de Dios. Uno sentado y lo miró a través como de un vidrio y miró alrededor algo similar. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca en el número de su nombre y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. So, está mirando en el cielo aquí Juan a un grupo de personas, porque el mar es una representación de un grupo, de una multitud de gente. Eso ya lo describimos y lo comprobamos en capítulos anteriores. Pero él lo está mirando en el cielo, una multitud de gente de que ha vencido a la bestia. ¿Y quién es la bestia? El dragón, recibió su autoridad del dragón. Es el grupo de gente, el sistema, la nación, el imperio, las personas que deciden actuar no conforme a los mandamientos de Dios, sino conforme a sus propias opiniones, creencias, sentimientos, tradiciones, costumbres, valores. Ese siempre ha sido la historia. Le hablaba con el hermano Espinosa, siempre ha sido la batalla de Dios con el hombre y el hombre con la serpiente. En el huerto de Edén, Dios le dijo: no toques de este árbol del bien y el mal. En otras palabras, yo te voy a decir a ti, Adán, lo que es bueno y lo que es malo, que son sus mandamientos. Y la serpiente le dice: no tócalo, porque el día que lo toques vas a ser como Dios. En otras palabras, tú no tienes que leer las escrituras para decidir qué es bueno y qué es malo. Tú puedes definir y formar tu propia moralidad. Tú puedes formar tu propia opinión de lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la historia de Edén. Eso es lo que estamos mirando aquí. De eso se trata la bestia, de eso se trata Babilonia, la confusión. De eso se trata todo lo que estamos mirando. De que hallemos una excusa válida en nuestra mente para no guardar el mandamiento. Esa es la batalla de todos los escritores. Miramos a la bestia, su imagen y su marca, el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con el arpa de Dios. Verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué está describiendo aquí Juan? Está mostrando de qué. Juan se estaba dando cuenta de todo lo que estaba pasando. Correcto. Y dice: oye, pues grandes, maravillosas son tus obras, porque él estaba siendo testigo de todo lo que estaba pasando. La multitud que está enfrente de Juan están cantando esta canción de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Dónde hemos visto eso? ¿En Éxodo? ¿Dónde? Es correcto. ¿Dónde? Mira, la hermana lo leyó hace 2 semanas, creo 3. ¿Dónde? ¿Qué grupo de personas cantaban el cántico de Moisés? Los israelitas. ¿Y de dónde venían? No eran israelitas todos. Todavía no. Era la gente que había salido ¿de dónde? Egipto. De Egipto. Y habían ido al monte A orar. Sinaí. ¿A qué fueron al monte? A orar. No. ¿No? Fueron, Moisés le dijo a Faraón de que iban a celebrar la fiesta de Pentecostés y que luego iban a regresar. Iban a ir a adorar. Y adoraron en la fiesta de Pentecostés, recibieron las tablas, recibieron a Dios, y Moisés escribió todo esto. Vino Faraón, trató de atraparlos para que regresaran a Egipto, cruzaron el Mar Rojo, la gente que salió pasó por el mar, Faraón y todo su ejército, el agua los destruyó. Y Moisés forma esta canción, que es el cántico de Moisés, y lo danzan y lo cantan, y el cántico habla de la victoria de Dios contra los opresores, contra Egipto, contra el dragón, contra los enemigos de Dios, que son la gente que no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Aquí está mirando
lo miramos ahí, también lo miramos con los 144,000 que están en el cielo, las primicias de Dios, que guardan los mandamientos de Dios. Están cantando ¿qué? Con el Cordero. Están cantando el cántico de Moisés también. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese capítulo? Creo que es el capítulo 13. Aquí está repitiendo Juan lo que está mirando en esta edición. Y el cántico del Cordero. Grandes, aquí está la parte de la canción. Grandes y maravillosas son tus obras. Creo que hay una canción de este cántico. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Los mandamientos. Los caminos de Dios son una metáfora de los mandamientos de Dios. Dice Rey de los santos. ¿Por qué es el Rey de los santos? ¿Qué significa? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Mesías? El Rey de Israel. Aquí dice el Rey de los... ¿Quién son los santos? La palabra santo significa apartado. Son la gente que ha sido apartada para Dios. ¿Cómo se aparta uno? Guardando los mandamientos de Dios. Si miran toda la repetición de todo lo que está sucediendo, lo que está mirando en el cielo, para Juan, esto no es extraño. Él ha estudiado a Moisés toda su vida. Él ha estudiado a Ezequiel. Él ha estudiado a Daniel. Él ha estado leyendo y leyendo. No había wifi, no había iPhone, no había internet. Lo único que había en el primer siglo era leer. Era una cultura altamente... how do you say a literary culture? ¿Cómo se dice en español eso? Literaria, gracias. Era una cultura literaria. Hoy nosotros, pues lo único que leemos está en TikTok, o en Facebook, o cosas así. Bueno, pero obtienen la idea. ¿Y por qué está mirando esto Juan? ¿Qué estaba sucediendo con Moisés cuando está cantando esta canción? ¿Celebrando qué? ¿Les dieron las tablas? No, un poquito más atrás. ¿Que habían sido libres? Que habían sido libres, le llamamos el éxodo. Salieron, éxodo significa salir, salieron de Egipto. ¿Qué es lo que está aquí describiendo Juan? Lo que Dios le está mostrando a Juan. Le está mostrando de que va a haber otro éxodo. Así como el Señor sacó a su pueblo de Egipto con Moisés, ahora el Señor ha mandado al Mesías a sacar a su pueblo de Babilonia, de la confusión, del pecado, de la idolatría del mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en el día de hoy? Estamos aprendiendo ¿para qué? Para salir de qué? Del mundo, de la ignorancia, de la oscuridad, para saber qué le agrada a nuestro Padre Celestial, porque estábamos esclavizados en las costumbres y tradiciones y pensamientos que el mundo y la gente alrededor de nosotros nos decían, nos enseñaron quizás con buenas intenciones, pero nos enseñaron incorrectamente, porque lo único que es verdadero, lo único que es justo, lo único que es blanco, lo único que es santo es la palabra de Dios. Lo único que nos puede hacer santos es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios manifestada en carne. ¿De qué habló Jesús? De la palabra de Dios. No he venido a abolir la palabra de Dios. He venido a enseñar cómo practicar la palabra de Dios. ¿Por qué no entienden sus parábolas? Porque las parábolas hablan de la palabra de Dios. Si se acuerdan la historia cuando Jesucristo da una de mis favoritas parábolas, dice había una mujer y tenía 10 monedas, 10 dracmas y perdió una y fue y limpió su casa y no paró hasta encontrar aquella dracma. Y la gente dice, y se quedaron todos escuchando a Jesús porque no sabía de qué hablaba. ¿Qué son las 10 monedas? Si usted conoce la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, los mandamientos se representan como dinero. ¿Y son cuántos mandamientos que recibió Moisés en sumario? 10. ¿Y quién es la mujer? Israel. ¿Y qué estaba haciendo Israel en el tiempo que Jesucristo estaba
caminando por las calles de Galilea y de Jerusalén, estaban obedeciendo casi todos los mandamientos menos uno, el día de reposo, el día de jubileo. No querían celebrar el día de jubileo, no querían dejar libre a los esclavos, no querían perdonar la deuda de la gente que debía, los tenían esclavizados y estaban aprovechándose de ellos. Lo miramos cuando fue al templo Jesús y volteó las mesas enojado. ¿Por qué? Porque vendían en el tabernáculo. No, siempre habían vendido, pero los sumos sacerdotes eran chuecos y estaban aprovechándose del dinero de la gente. ¿Sí se acuerdan? No siempre ha existido. Ese era el primer siglo. Porque los políticos, o más que nada los que tienen el poder, siempre hacen eso. Pero el sumo sacerdote estaba corrupto porque Roma le decía al sumo sacerdote qué hacer. Roma no siempre existió. No siempre fueron corruptos. Aarón no fue corrupto. Hasta que llegaron 2000 años después aproximadamente, etcétera, en ese momento en la historia. Pero si me están entendiendo, si uno conoce la palabra de Dios, uno sabe la parábola, uno sabe qué es el dinero, uno sabe quién es la mujer, uno sabe por qué Jesús hizo lo que hizo. Pero hay que saber la palabra de Dios. Así que Juan mira esto y él entiende de que hay que salir. Hay que salir del pensamiento, de la cultura en la cual estamos. ¿Cómo salimos? Literalmente no, salimos. Primero aprendemos y luego practicamos. Y cuando practicamos, comenzamos a salir. Y cuando salimos, ¿qué hace el mundo? Oye, ¿por qué tú no comes esto? ¿Por qué tú te vistes así? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú esto? ¿Por qué tú lo otro? A ver, yo también quiero ir a ver, yo también quiero escuchar, yo también lo quiero hacer. A ver, explícame por qué. Atrae a la gente, sí. Tengo una amiguita que últimamente está mucho allá conmigo donde estoy trabajando y me dijo, ay, yo cada vez que escucho hablar, yo empecé a leer los evangelios, porque ella asiste a otra tipo de congregación, pero me dice que desde que me escucha hablar ya está empezando a leer los evangelios. Porque atrae, la palabra de Dios atrae. La santidad es altamente atractiva. Lo que pasa es que la gente no sabe explicar la santidad. Piensan de que es un grupo de reglas, y no es reglas, es la palabra que salió de la boca del Todopoderoso. Es totalmente diferente. Y no todo mundo tiene la capacidad de reconocer y obedecer las palabras que ha salido del Padre. Y eso te hace diferente. Regresando al verso 4. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ahora todo el mundo, todas las naciones están conociendo tu palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Id por el mundo y hacer discípulos, enseñándoles los mandamientos, bautizándolos a todos los judíos, a los mexicanos, a los hondureños, a los salvadoreños, a los nicaragüenses, a los brasileños, a los chinos, a los rusos, a los gringos, a los negros, a los blancos, a todo mundo, todas las naciones cuando conozcan tu palabra van a venir a Jerusalén, van a venir al templo, van a venir a la santidad, van a venir a Jesucristo de Nazaret, porque Jesucristo vino a dar la gran comisión. Verso 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, el templo y el tabernáculo del testimonio. Ahora está mirando Juan, ¿qué está mirando? Dígame. El verdadero tabernáculo lo está mirando. Está mirando el verdadero tabernáculo en el cielo. Porque recuerden que lo que Moisés recibió, el Señor le dijo a Moisés en la montaña Sinaí, le mostró Dios a Moisés el verdadero tabernáculo en el mundo espiritual, y luego le dijo, sigue el patrón que yo te he mostrado en la tierra. Es el único profeta que miró eso. Es una de las razones por las cuales es considerado el más alto de los profetas, Moisés. Aquí está mirando el templo de Dios, el tabernáculo del testimonio. Dice en verso 6, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Esto es muy importante porque la palabra ángel
En el griego significa mensajero espiritual o significa mensajero terrenal. En hebreo la palabra es malak, que significa mensajero, un mensajero de Dios. Y los levitas, que son la tribu de donde provienen los sacerdotes y son la tribu en la tierra que juzgaba las otras 11 tribus y guardaban el tabernáculo y cuidaban el tabernáculo y limpiaban el tabernáculo. Esos eran los levitas y ellos estaban vestidos ¿cómo? ¿Cuál era el armamento de los levitas? Estaban vestidos de una túnica blanca. Pero cuando llegaba el momento de pasar juicio, o sea, de dar un decreto, culpable o inocente, ellos, los levitas, se ponían un cinto alrededor de su pecho, un cinto de oro. Cuando el pueblo miraba de que los levitas tenían este cinto de oro alrededor de ellos sabían de que los levitas estaban a punto de pasar juicio. Y esto lo está mirando Juan en el cielo con estos mensajeros. En otras palabras, va a pasar juicio. ¿Y de dónde viene el juicio? ¿Dónde comienza el juicio de Dios? ¿De dónde comienza el juicio de Dios? ¿De dónde? Con la sed. ¿De dónde comienza el juicio de Dios? Alguien lo dijo. Los calladitos. ¿De dónde proviene el juicio de Dios? Come on, ustedes saben esto. De la casa de Dios. De ahí sale el juicio. ¿Y dónde es la casa de Dios? Tabernáculo. ¿Y de dónde están saliendo estos mensajeros? Del tabernáculo. ¿Y qué es el juicio de Dios? Son las maldiciones de Deuteronomio 28 y 29. Y aquí yo les presento vida si obedecen y maldición si desobedecen. Si obedecen, van a estar cerca de mí. Si desobedecen, los voy a cortar. Van a ser como el mundo. Ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios no es que caiga de que muramos literalmente luego. El juicio de Dios es de que te alejes de la presencia de Dios. Al alejarte de la presencia de Dios vas a hacer malas decisiones que van a cortar tu vida, bajar tu calidad de vida, vas a ser afectado tú, tu dinero, tu salud, tus hijos, tu matrimonio, no vas a sentir a Dios, te vas a sentir solo y vas a morir espiritualmente, luego vas a morir físicamente y luego vas a morir eternamente, porque tú escogiste, dijiste que esto no era para ti. Esa es la alternativa que Dios nos da y esa es la alternativa que está mostrando aquí. ¿Dónde está? Verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiera cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es importante entender esto porque miren lo que está sucediendo. Miren lo que sucedió en el huerto de Edén para entender un poquito lo que está sucediendo. En el huerto de Edén, Adán y nuestra madre Eva estaban ¿dónde? En la presencia de ¿quién? De Dios. Andaban, nosotros lo decimos así, desnudos, pero no andaban desnudos. Los rabinos dicen de que andaban vestidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en la presencia de Dios. Si usted lee el hebreo, la traducción no lo dice, pero en el hebreo dice de que Dios caminaba literalmente como uno de ellos. Se manifestó Dios en una teofanía en el huerto de Edén y estaba hablando con Adán, estaba hablando con Eva, como un ser humano. Eso lo muestra el hebreo, el español y el inglés no lo muestran muy bien. Y estaba hablando con ellos. Pero cuando desobedecieron, cuando cayó la ira de Dios, las consecuencias sobre Adán y sobre Eva, entonces dice que los dos se vieron como desnudos. Entonces, eran como desprotegidos.
Ahí voy para allá para describir lo que significa esa frase. Y luego Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Los expulsó y puso 2 querubines para que no entraran al huerto de Edén para comer ¿de qué? Del árbol de la vida. Había 2 árboles. El árbol de la ciencia del bien y el mal es uno, el árbol de la vida es otro. ¿Qué acaba de suceder en el huerto de Edén? Dios mismo le dice, porque han desobedecido, ahora ya no pueden estar cerca de mí. Y como ya no pueden estar cerca de mí, van a comenzar a morir. Porque yo soy el que les da la vida. Y se dan cuenta de que son desnudos y tienen misericordia de Dios y los tapa con piel de un animal, de un sacrificio. ¿Se han leído esa parte? Otros dijeron que eran hojas. Oh, sí, se taparon con hojas ellos. Era algo temporal, pero no era algo permanente. Pero ya no podían estar en la presencia de Dios. Ya no podían tener vida, ya no tenían ese acceso que tenían. Y había consecuencias. La mujer tenía que dar la luz con dolor de parto, el hombre tenía que trabajar y vivir de la tierra, etc. Hubieron consecuencias a causa de su pecado, de su desobediencia. Pero la consecuencia más grande es de que ya no estaban vestidos de la presencia, de la gloria de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí Juan? Que cuando todo esto está sucediendo, dice que la gloria de Dios, que el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por el poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Pónganse a pensar en eso, porque está un grupo alrededor de Juan, alrededor del templo, alrededor de estos seres espirituales, y están en la presencia de Dios. Si se acuerdan en el libro de Ezequiel, ¿qué sucedió? La gloria de Dios se fue. ¿De dónde? Del templo. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. En uno de los mensajes a las 7 iglesias, Jesucristo les dice a una de las iglesias: si ustedes siguen obedeciendo los mandamientos, yo voy a estar con ustedes. Si ustedes no, entonces me voy a olvidar de ustedes, me voy a ir del medio de ustedes, y la gente los va a mirar y se va a burlar de ustedes. ¿Y qué está mirando Juan aquí? Que la gloria de Dios está regresando al templo espiritual, al verdadero templo. Está mirando que la gloria de Dios, que significa en hebreo el peso, la palabra da a entender de que se siente algo pesado, o sea, en forma positiva, algo pesado. La presencia de Dios es pesada, se siente en el templo y está llenando todo ese lugar en el cielo. Y lo está mirando Juan, y está mirando de que se va a cumplir lo que él había dicho. ¿Por qué es importante? Porque la gloria de Dios regresa cuando las 7 plagas son vaciadas sobre las personas que han desobedecido. En otras palabras, Dios es tan bueno o justo de que su justicia y su bondad demandan justicia de la desobediencia. Y hasta que no haya el juicio, hasta que no haya el pago de la consecuencia, Él no se va a manifestar. Vamos a pensar en eso. Porque nosotros pensamos de que si haces lo que yo digo, y me das, y me das, y me das, y me sirves, y me sirves, y me sirves, y me contestas, y me contestas, y me contestas, entonces Él es bueno. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero el concepto de la Biblia no es ese. El concepto es: si obedeces mis mandamientos, entonces eres justo. Y si cometes un error y pagas por el error, entonces la justicia de Dios te permite regresar. Se llama arrepentimiento, se llama autocorrección. Si has ofendido a un hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántos han ofendido? Sean honestos. ¿Cuántos han hablado de alguien? Alza su mano. Todos deberían alzar la mano, todos aquí. A menos de que ustedes sean un extraterrestre. Dice Pablo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos somos injustos, todos somos pecadores, que no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿cuántos de nosotros han ido a la persona de la que han hablado y le hemos dicho: hey, discúlpame, esto no estuvo correcto? ¿Sabes qué, Jorge? Hablé mal de ti, hablé de tu cabello, hablé mal de ti, discúlpame. Hermano Elkin, hablé mal de usted. Hermana, fulana tal, hablé mal de usted, disculpe, no estaba pensando, fue algo, me encalenté, tuve un mal día, fue algo impulsivo, discúlpeme, eso estaba incorrecto de mi parte.
¿Por qué es importante hacer eso? Porque la palabra de Dios lo dice y punto. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar, se tiene que hacer, el juicio de Dios se tiene que hacer en la tierra. Si quieres acercarte a Dios, tienes que pagarlo, tienes que rectificar lo que hiciste. Hay un verso en la Biblia que dice que, esto para los matrimonios, que aquí nomás hay, bueno, sí hay varios matrimonios, creo que dice que si estás enojado con tu esposa, estoy parafraseando, Dios no escucha tu oración. No sé qué verso es, hermanos, no sé. Oh, con tu hermano, discúlpame. Dios no escucha la oración, gracias. Pónganse a pensar eso. ¿Cuántos de ustedes están enojados con alguien? Todos deberíamos alzar la mano. Y oramos, ¿verdad? Los domingos, y oramos los viernes, y algo malo sucede y queremos orar. ¿Y qué es de la palabra de Dios? ¿Ve? Estas son cosas para pensar. Porque la presencia de Dios demanda justicia. Y la justicia es rectificar los errores que cometemos. Cuando usted y yo comencemos a rectificar nuestros propios errores, no los errores de la más gente, entonces vamos a acercarnos a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Pónganse a pensar eso. Para eso hay que hacer el ego a un lado, la vanidad a un lado, el orgullo a un lado, la envidia a un lado. Todas esas cosas que traemos que no son buenas, hay que hacerlas a un lado. Para poder decir, hey, yo quiero caminar recta, de una manera correcta. Preguntas de este capítulo. Sí, entonces, antes de que fueran expulsados Adán y Eva del jardín del Edén, ahí también ellos iban a tener descendencia. Sí, porque el mandamiento de Dios era de fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Es un mandamiento. Dijo, fíjese, la única vez en todas las escrituras, para los que, ¿cuántos han mirado hombres solteros? ¿Cuántos han dicho que se quede así, que ya no se van a casar? ¿Cuántos han dicho eso? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Nunca dice eso para la mujer. Nunca dice eso para la mujer. Nunca, la Biblia no dice, no es bueno que la mujer esté sola. No dice eso. Nunca, lean toda la Biblia, no dice eso. Pero dice eso del hombre. Y es Dios el que lo está diciendo. El que lo formó, el que respiró aliento de vida. ¿Por qué? La ciencia hoy en día nos comprueba que los hombres solteros viven menos, tienen un sistema de resistencia más bajo, son más infelices, son más pobres, se enferman más, su sistema inmunológico está más pobre, tienen tantas y tantas desventajas en su vivir. Las mujeres no, pero los hombres sí. Sí. Cuando ellos, Adán y Eva, fueron expulsados del Edén, había más gente entonces afuera, ¿verdad? Sí. Y ese era el pueblo que iba a ser de Dios. Adán y Eva iban a ser diferentes a todos los que estaban El entendimiento rabínico y erudito de los primeros 3, 4 capítulos de Génesis, léalos otra vez con detalle y se va a dar cuenta de que Adán y Eva no son los únicos que fueron creados. Hay más ahí. Lo que pasa es de que leemos así. Pues el enfoque es ellos. Sí, el enfoque es ellos, correcto. El enfoque es la caída y cómo Dios trata con ellos. Pero ahí mismo se mencionan más seres humanos. Preguntas. ¿Alguien más? Preguntas. Alguien dijo un día que la serpiente no se arrastraba, andaba así. Hay el libro de Génesis dice eso. Y la ciencia lo concuerda. ¿Sí, hermano Espinosa? Algo más del capítulo antes de terminar. Algo más. Pongámonos de pie en esta tarde. Entonces, todo esto está sucediendo en el cielo. Aquí hay una foto que generó la computadora para tratar de entender un poquito de lo que está mirando Juan en el cielo. Está generado por una computadora. Si usted mira al lado derecho, arriba, mira, ¿qué mira?
el tabernáculo, el templo, el verdadero templo. El huerto de Edén sigue el patrón de este templo. El tabernáculo de Moisés sigue el patrón del templo. ¿Por qué es importante? Porque Jesucristo es el... ¿Qué es Jesucristo? El rey. Piensa en el templo. Él es el sacerdote. Es el Melquisedec original. Es la palabra de Dios. Es el sacerdote original. En el cielo. En el cielo, correcto. Correcto. En la tierra somos levitas. Es importante entender esto. Nunca olvidar esto, porque esto es lo que está mirando Juan. Vamos a orar en esta tarde, en su rostro. Padre, te damos gracias en este día. Una vez más, Señor, porque nos permitiste, Señor, venir a este lugar a estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que nos des entendimiento durante estos días, Señor, que podamos acercar a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que hay un verso en el libro de Proverbios que dice que si no buscas obedecer los mandamientos de Dios, Dios no te contesta tu oración. No sé qué verso es. Lo voy a buscar. Sí. ¿Enoch fue antes o después? Enoch está en los primeros 10, creo que es el tercero. Enoch. Es Adán, luego Set, creo que luego Enoch. Hay varios Enoch, creo que está hablando de ese Enoch. El que fue levantado. Sí, creo que es el tercero. Porque hay 10 generaciones antes de Abraham y hay 10 generaciones antes de Noé y hay 10 generaciones después de Noé mencionadas cuando llegamos a nuestro padre Abraham. ¿Y Matusalén? Matusalén vivió en el tiempo de Adán y vivió en el tiempo de Noé y le enseñó los mandamientos a Shem, que es uno de los hijos de Noé. Y Shem, bueno, esto no es, este es ya otro estudio bíblico, pero Shem le enseñó los mandamientos de Dios a Abraham. Por eso Abraham los obedeció y lo menciona en la Biblia, y se los enseñó a Isaac y se los enseñó a Jacob. ¿Es el séptimo o el tercero? El séptimo. Ok, es el séptimo. Y Metusalén es el sexto. Ok, ahí está. Metusalén creo que es el que vivió más años. 690 años. Sí. Él estuvo vivo. 979 años. Él estuvo vivo por mucho tiempo y miró la caída. Más o menos en ese tiempo. Pero es importante entender todo esto porque todo está conectado, todo está relacionado. Hablaba con el hermano Espinosa sobre Melquisedec. A la gente no le gusta hablar del dinero, pero el dinero es un diezmo. Y con el dinero uno muestra que tanto ama a Dios. Dice la Biblia de que Abraham le dio los diezmos a quién? A Melquisedec, en el libro de Génesis. Y los rabinos entienden de que Melquisedec era Shem. Y Shem era el sacerdote que habitaba en Salem, que luego sería Jerusalén, que era hijo de Noé. Por eso y si sigue uno para atrás, llega Adán, y después de Adán llega Jesús, porque Jesús es antes de Adán. Eso es el primer sacerdote. Y luego en el libro de Hebreos dice de que Jesucristo, el Mesías, es sacerdote según la orden de Melquisedec, que lo dijo David en el Salmo 110. En otras palabras, el sacerdote original es Jesús y el sacerdote, el último, es Jesús. Y los levitas recibieron el sacerdocio. Un día voy a enseñar esto. Los levitas recibieron el sacerdocio de Adán, Metusalén, Shem y luego Abraham. Pero solamente los levitas. Por eso Jesús se encuentra actuando como sacerdote en los evangelios y no es levita. Pero esto es muy profundo para ¿me entiende? Para explicarlo. Pero no era pastor, o si era porque Jesucristo era sacerdote de acuerdo a Melquisedec, que es un sacerdocio más alto que el de Aarón, de acuerdo al libro de Hebreos, que se lo acabo de comprobar. Un nivel de jurisdicción más alto.
Y lo estamos mirando en Apocalipsis. Sacerdocio a un nivel más alto. Pero estos son excelentes preguntas, pero son preguntas que no puedo predicar los domingos porque toma mucho trasfondo. Si no leen la Biblia, ¿cómo van a entender los misterios? Exactamente. Y el propósito de esta clase es de que comencemos a pensar como los escritores de la Biblia, que comencemos a hacer las preguntas correctas, que comencemos a hacer las conexiones, porque si nosotros hacemos eso, ellos, nuestros hijos, van a recibir esto y van a entender que la santidad no es reglas, es la palabra que formó el mundo, y es la palabra que ha juzgado al diablo, y es la palabra que pelea contra la bestia.